Bienvenido a las noticias más importantes de Estados Unidos. Días antes de que el presidente Donald Trump calificara engañosamente el voto por correo como corrupto y perjudicial para los republicanos, su campaña contrató a un agente vinculado a un esquema de votación en ausencia del 2012 que envió a un operativo demócrata de Florida a la cárcel. El complot que involucra a Giancarlo Sopo, que nunca ha sido acusado de irregularidades, se destacó en un informe sobre fraude electoral que la campaña de Trump explotó el miércoles para apoyar sus ataques salvajes de voto por correo. Sopo se unió a la campaña de Trump el 1 de abril. Los medios de comunicación nacionales destacan de manera rutinaria y condescendiente cualquier preocupación sobre el fraude electoral, incluidas las disposiciones estatales de voto por correo. Escribió la campaña en un correo electrónico destacando el informe de la Fundación Heritage, un documento que fue utilizado por la Fuerza de Trabajo de Fraude Electoral del presidente, que no pudo presentar pruebas de fraude electoral generalizado. El correo electrónico, además de exponer un incidente incómodo en el pasado de un miembro del personal, destaca la naturaleza exagerada de los ataques del presidente al voto por correo. El esquema de votación en ausencia que involucraba a Sopo no era técnicamente un fraude electoral. Fue capturado por las autoridades y nunca habrá resultado en votaciones ilegales, incluso si o no se hubiera detenido. El caso vinculado a Sopo, el nuevo director de respuesta rápida de Trump para los medios en español, figuraba en el informe de Heritage, junto con cientos de otros en todo el país en el transcurso de 3 décadas, una pequeña fracción del total de elecciones celebradas durante ese periodo. La estratagema del 2012 implicó 1.800 solicitudes de boletas en ausencia falsas que se hicieron para los votantes sin su conocimiento, una actividad que es ilegal en Florida. El plan consistía en utilizar las solicitudes para apuntar a votantes infrecuentes para emitir votos para Joe Garcia, un candidato en una primaria demócrata de 4 vías para el Congreso, informó el Miami Herald en ese momento. El plan fue dirigido por Jeffrey Garcia, un ex asistente principal del ex representante Joe Garcia. Los dos no están relacionados. Sopo, un voluntario de campaña de Garcia, que luego se convirtió en el portavoz del congresista, dijo que Jeffrey Garcia lo engañó a él, a un primo y a otros miembros del personal para que pensaran que las falsas solicitudes eran legítimas. Después de que Joe Garcia ganó las elecciones, los investigadores allanaron la casa de Miami-Dade del primo de Sopo. Sopo renunció como director de comunicaciones del congresista y testificó contra Jeffrey Garcia, rompiendo su silencio en el caso. Jeffrey Garcia acusó el jueves a Sopo de ser engañoso sobre su participación en el crimen. Literalmente rogó ser parte de este esquema, dijo Jeffrey Garcia a Político en una entrevista. Sabía que estaba mal, lo hizo con los ojos bien abiertos. Sopo negó las acusaciones de Jeffrey Garcia y compartió un correo electrónico de 2013 en el que Jeffrey Garcia renunció como jefe de gabinete de Joe Garcia. Esto fue provocado por mis propios errores y por mis errores personales, y yo soy el único responsable, escribió García en ese momento. García, quien fue acusado de 2 delitos menores y un delito mayor, dijo que nadie cometió fraude electoral. Fue declarado culpable de los delitos menores y sentenciado a 90 días en la cárcel. Este fue un intento no bien pensado para lograr que más votantes participen en la votación por correo, dijo. Obviamente no funcionó. El vocero de la campaña de Trump, Matt Walkin, llamó a García un estafador condenado 2 veces, que solo está tratando de tomar represalias contra Sopo. A pesar de admitir que él solo orquestó el fraude, algunos demócratas continúan contratándolo, dijo Walkin a Político. La ironía es que los demócratas niegan habitualmente la existencia de fraude electoral, pero aquí están utilizando el esquema de votación ilegal del demócrata Jeff Garcia para tratar de difamar la campaña del presidente Trump. Sopo le dijo a Político que era un joven voluntario en ese momento y que no tenía un papel de director en el esquema. Le pidieron que ayudara con lo que se describió como un proyecto de entrada de datos que había sido aprobado por el asesor legal de la campaña, dijo Sopo en un correo electrónico. En ese momento iba a la escuela y trabajaba a tiempo completo, así que refería a otros para el proyecto.
Cooperé completamente con la investigación, nunca solicité ninguna boleta, nunca toqué ninguna boleta y nunca me acusaron de haber actuado mal, dijo. Jeffrey García dijo que lamenta tomar responsabilidad por el crimen. Giancarlo sigue siendo desagradecido por mis intentos exitosos de mantenerlo fuera de la cárcel, dijo García. Sopo dijo está mintiendo y finalmente encontró su hogar en la campaña de Trump porque los demócratas ya no lo contratarían. La inclusión política de Sopo ha cambiado con los años. Comenzó a escribir para una publicación conservadora en 2018 y se unió a la campaña de Trump cuando el presidente comenzó a demonizar la votación por correo. El asalto del presidente al voto en ausencia se produce menos de un mes después de que él y la primera dama enviaron por correo sus propias papeletas para las primarias presidenciales del 17 de marzo en Florida, su estado natal recién adoptado. El secretario de Comercio Wilbur Ross también votó por correo en ausencia en Florida, y una gran cantidad de personas designadas y asociadas por Trump también emitieron votos por correo. Los funcionarios electorales y los agentes de ambos partidos políticos dicen que las afirmaciones de Trump de fraude electoral generalizado son falsas. Según los mejores datos empíricos que he visto, hubo menos de 500 enjuiciamientos por delitos relacionados con boletas en ausencia durante un periodo de 12 años, de miles de millones de boletas emitidas, dijo Rick Hazen, un experto en leyes electorales y autor del libro Fusión Electoral, Trucos Sucios, Desconfianza y la amenaza a la democracia estadounidense. Eso y el éxito de 5 estados, incluidos Colorado y Washington en las elecciones por correo, han convencido a la mayoría de las personas de que la conveniencia de votar por correo vale la pena, dijo Hazen en un correo electrónico. Ahora, por supuesto, el cálculo ha cambiado porque los beneficios de votar por correo son mucho mayores. Sin él, millones de votantes se enfrentan a una posible privación de sus derechos, dijo. Los demócratas acusan a los republicanos de usar el fraude electoral como una excusa para aprobar medidas diseñadas para suprimir el voto. En Florida se apresuraron a señalar la ironía de que Trump contratará a alguien relacionado con un incidente de fraude electoral destacado por su campaña. El caso de Miami subraya las debilidades fundamentales de reclamar fraude generalizado relacionado con las boletas por correo. En ese caso, el fraude se limitó a solicitar boletas en ausencia para los votantes registrados sin su consentimiento. Las solicitudes fueron señaladas como sospechosas por la Oficina Electoral de Miami-Dade e informadas a los investigadores estatales. Las papeletas nunca fueron utilizadas para emitir votos. Trump ha tomado un interés particular en los crímenes relacionados con las elecciones vinculados al Distrito Congresional de Miami a Key West, donde Sopo quedó atrapado en el esquema de García. Además del plan de votación en ausencia, Jeffrey García estuvo involucrado en el financiamiento secreto e ilegal de un falso candidato a la fiesta del té que se postuló para obtener votos del republicano en la carrera. El representante estatal David Rivera venció a Joe García en el 2010. En un aparente acto de venganza, los asociados de Rivera financiaron secreta y legalmente a un candidato demócrata, Justin Stennard, para desviar los votos de García en una revancha del 2012. La novia y el consejero de Stennard y Rivera fueron encarcelados. Los fiscales federales nombraron a Rivera como sospechoso, pero el republicano nunca fue acusado. Rivera perdió las elecciones ante García. El escándalo tuvo especial relevancia para Trump, porque Rivera era un amigo cercano del senador Marco Rubio, un oponente de Trump en la primaria presidencial republicana. La campaña de Trump publicó anuncios de televisión que resaltaban lo que llamaba corrupción de Rivera. Antes de las primarias republicanas de Florida del 2016, Trump, nuevamente sin evidencia, planteó el espectro de la votación deshonesta y dijo que pediría a las fuerzas del orden que investiguen. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le dijeron a Político en ese momento que el candidato nunca hizo la solicitud y que no vieron evidencia de fraude. Trump abandonó su retórica después de derrotar a Rubio. Desde entonces Trump ha pintado el voto por correo como un semillero antirrepublicano de artimañas, incluso cuando los dos principales partidos políticos gastan enormes sumas para aumentar sus capacidades de voto por correo. En Florida, el estado más grande del país y clave para la reelección de Trump, 2.6 millones de personas votaron por correo en el 2018, más de un tercio de todos los votos emitidos. Ese año, como la mayoría, los republicanos devolvieron más boletas enviadas por correo que los demócratas.
Florida, como otros estados, ha hecho todo lo posible para evitar que las papeletas se emitan ilegalmente. Para manipular una boleta enviada por correo, un estafador tendría que encontrar la firma del votante, que no es un registro público en Florida, luego copiarla de manera fraudulenta al sobre de la boleta electoral ausente, enviando a la oficina del supervisor de elecciones. La firma falsificada debería ser lo suficientemente buena como para engañar al personal que compara el que está en el archivo con el que está en el sobre. Los miembros del personal entrenan con un experto en verificación de firmas, dijo la supervisora electoral de Miami-Dade, Christina White, y las boletas en ausencia en Florida se envían solo a los votantes que las solicitan. Es un método de votación segura, dijo White. Tenemos múltiples niveles de seguridad.